Biografía del padre José María Vilaseca, fundador de la familia josefina, escrita por el padre José Mónico Ruiz, misionero josefino, en el año de 1931. Capítulo 14. El padre Vilaseca como fundador es un modelo. Con nuevo vigor eleva el clerical a un estado floreciente. Da mayor extensión a las josefinas. La misión que cada individuo tiene que desempeñar en este mundo es uno de los recónditos y más incrustables designios de la voluntad de Dios. Y si bien es cierto que para lograr su objeto, muchas veces casi sin darse cuenta, cada quien recibe todas aquellas gracias, dones o privilegios necesarios para su fin, que siempre va encaminado por los distintos senderos, que directamente van a parar allá, donde Dios llama a cada una de sus criaturas. Sin embargo, también es cierto que todo esto se verifica sin violencia ni alteración de las leyes naturales, como aconteció en Santa Teresa de Jesús, llamada a ser la reformadora del Carmelo. Otras veces, empero, sucede que Dios tiene que trastornar sus leyes para llamar al buen camino a ciertos individuos que van mal encaminados, como sucedió con San Pablo Apóstol, pero estos casos siempre son del todo extraordinarios. No aconteció de esta manera al ser llamado el padre Vilaseca para fundar los institutos josefinos, sino del modo más natural y sencillo, y así solo fue para ir a hacer lo que Dios quería que hiciera. Solo Dios sabe cómo le fue comunicada esta vocación, pero lo que sí es cierto es que en ella cumplió a la perfección todos los planes que, durante su vida, la misma providencia divina le había marcado, porque todas las obras que él emprendió llevaron al sello de lo sobrenatural, las cuales le colocan muy por encima del común perfección cristiana. Sus persecuciones fueron tremendas, capaces de hacer zozobrar a un espíritu no cimentado firmemente en la virtud. Fue cribado como el trigo en la zaranda, para que encontrándose limpios pudiera ser un modelo para los institutos por él fundados. Por ende, para todos los que, de la manera más natural, quisieran ganarse el cielo con la práctica de su virtud predilecta, que no fue otra que la virtud de la sencillez. Con todo gusto, y quedando muy honradas nuestras páginas, y bastante bien probado lo que antecede, insertamos este precioso documento, manuscrito y firmado por un sacerdote que fue atento espectador y fiel imitador del padre Vilaseca, el señor presbítero don Vicente Gaitán, eclesiástico muy virtuoso, muy ilustrado y también formado en el colegio clerical. Dice así: en el ligero tiempo que viví con el padre Vilaseca en el clerical, ya de alumno, ya de superior, observé detenidamente que a no ser por enfermedad que lo postrara en cama, siempre se levantaba a las 4 de la mañana. Se aseaba sin afección y pasaba por lo regular 1 hora de rodillas en oración, comenzando por leer su meditación y en intervalos leía 3 puntos. Terminado este tiempo, continuaba dando una vuelta por los salones diversos y demás habitaciones de los alumnos, instando a las guardias o celadores que todos observáramos el reglamento establecido. Si amanecía algún alumno enfermo, pronto ordenaba que se le atendiera. Siempre estaba vigilante a nuestra entrada a la iglesia, la Concepción. Enseguida se dirigía a celebrar el santo sacrificio, que solo por postración omitía, fuera de esa necesidad, ni para viajar dejaba de celebrar. Seguía un buen rato en oración, dando gracias. Muchas veces, terminando las horas canónicas, nos dirigíamos con él
al refectorio a tomar el modesto desayuno: chocolate y un vaso de agua. Nada de singularidades. Lo mismo tomaba él como los alumnos, y en tiempo breve, atendiendo a este acto él mismo y rezando siempre el Padre Nuestro. Seguía luego en sus tareas escribiendo obras piadosas, tal como es el propagador de la devoción al Señor San José, Manual de las Hijas de María, Manual para párrocos, Vida de la Santísima Virgen y otras varias que casi toda la República conoce. En esto intercalaba su correspondencia, que siempre aludía a la devoción al Señor San José y a la formación de jóvenes para sacerdotes y josefinas, dedicadas a la enseñanza y beneficiado de los pobres, no solo de nuestra República, sino también de varios lugares del extranjero. Faltándole los catedráticos, él desempeñaba ya el dogma, ya la moral o cualquiera otra asignatura que fuera necesario. En recreo siempre se le veía solamente en el tiempo en que los alumnos lo teníamos, y todas las distribuciones muy a tiempo. Nunca se le oía palabras ni de ligero escándalo, todas de edificación. Si tenía que reprender, aunque fueran faltas graves, aún dignas de expulsión, siempre era muy correcto en su lenguaje. Como por descanso, de su escritorio iba a dar vueltas a los departamentos de los alumnos, a fin de que se observara el orden establecido. O bien salía a confesar a las josefinas, pero nunca se le veía perder el tiempo. Llegada la noche, tenía con todo el colegio su lectura espiritual, en la que daba instrucción a todos, o bien hacía alguna advertencia para el buen régimen. Pasábamos después a la cena acostumbrada y salíamos de ella al recreo, pero nunca andaba buscando a tal o cual para platicar, sino con todos, y sin hacerse singular, siempre amante padre de todos sus educandos, ya fueran ordenados o bien teólogos, filósofos, gramáticos o aún con los mismos sirvientes. Para todos siempre era caritativo. Su índole era muy inclinada a perdonar las faltas y a olvidar lo que fuera algo indecoroso a la conducta particular de alguien. Era fiel imitador del pastor que perdía alguna oveja, pues con caritativos halagos la volvía al redil. Digámoslo, muchos que habían sido expulsados, con ligeras súplicas, fuimos admitidos de nuevo, y no por una vez, sino por varias, porque sabía compadecer a la humanidad buscando a todo trance el bien general y particular del prójimo. No olvidemos que llegada la hora de comer, al mediodía siempre estaba solícito a bendecir la mesa, presidirla y comer igual a todo alumno, y a veces, cuando le tocaba algo muy caliente, le ponía agua fría, y lo tomaba como bueno, exquisito y sabroso manjar. En ciertas festividades servía la mesa. Terminada la cena, había recreo, el cual, terminado, pasaba a la capilla a dar gracias con todos los alumnos. Luego, les daba la mano a besar y enseguida se dirigía a sus aposentos, que por lo regular era a las 9 de la noche. Todas estas prácticas eran diarias. Los domingos y días de fiesta, en la oración que siempre hacía con todos los alumnos, al terminar esta, nos explicaba sobre lo que había sido objeto de meditación. Seguíase la Santa Misa, siempre cantada, de la cual, con pequeñas excepciones, siempre él era el celebrante. Especial cuidado tenía con el orden de la iglesia, con la limpieza de las lámparas y con la asistencia a los señores sacerdotes, extraños y demás cosas propias del altar. En la tarde de estos días asistía al rosario y a las vísperas canónicas, dirigía la plática o asistía a ella para corregir al teólogo que la tuviera encomendada.
Acostumbraba a confesarse de 8 en 8 días, salvo alguna vez más frecuente, en lo que demostraba la gran adhesión en la limpieza de su alma. 2 veces por semana administraba el santo sacramento de la penitencia a ambos sexos. 2 veces al mes hacía retiro espiritual. Un día les tocaba a los alumnos en nuestro colegio y otro a las Josefinas en el suyo, en cuyos días no faltaban 2 pláticas instructivas referentes a la vida cristiana. En tiempo de vacaciones estaba más ocupado, pues entonces, a fin de no tener a los jóvenes alumnos en mayor ociosidad, nos daba varias clases extraordinarias, recreativas e instructivas. Cada año, de precisión tomaba los ejercicios espirituales con todo el colegio y con bastante edificación. Varias veces, entre el año, se los daba a los ordenados, lo mismo que a las Josefinas. Esto, por mucho mejor explicado, y más todavía hay que decir en favor de él, relativamente al desempeño de su vocación. Fue pública su conducta piadosa, dando misiones por varias partes de la República, no dejando el trabajo en enfermedad que aún le llevaba a postrarse. En fin, fue muy notoria su vida ejemplar, predicando, confesando y escribiendo. El muy ilustre señor canónigo, don Pedro Benavides, secretario de la Sagrada Mitra del Arzobispado mexicano, en un documento que es para nosotros de gran valía, dice: el día 3 de enero de 1876 fui recibido en el colegio clerical por el reverendo padre Vilaseca, con grande caridad y afabilidad, habiendo permanecido bajo su dirección 10 años, en cuyo tiempo pude apreciar el mérito y virtudes del fundador de dicho colegio. La confianza y la fe en el santo patriarca eran tan grande que, en circunstancias difíciles, invitaba a los alumnos a rezar el triduo del Señor San José, y no pasaban los 3 días sin que llegara al colegio fuertes donativos. ¡Qué unción, qué devoción se notaba en él! Pues cautivaba y hacía que se le acompañara con gusto en estas oraciones. La formación espiritual de los alumnos le preocupaba tanto, que de continuo en las lecturas espirituales cotidianas y ejercicios espirituales de cada año, no perdía ocasión para darnos sabias instrucciones, y su palabra iba siempre acompañada de su edificante conducta. La separación de un alumno le era muy penosa, y puedo decir que la salida del colegio era más difícil que el ingreso, pues era tan convincente nuestro reverendísimo padre Vilaseca en sus amonestaciones que muchos se habrían perdido si no hubieran sido atendidos con sus sabios consejos. En el desprendimiento y abnegación era muy edificante, nada se reservaba. Todo cuanto Dios le daba lo empleaba en el sostenimiento del clerical y de las congregaciones. El ecónomo tenía que proporcionarle lo que le hacía falta, pues, como buen religioso, no se preocupaba de sí, sino de los demás. Hasta aquí la carta del obispo don Pedro Benavides. Así pues, viendo el padre Vilaseca del modo dicho, y siendo para todos un perfecto ejemplar de las más sólidas virtudes, era de suponer que todas sus empresas deberían tener también la perfección que él mismo les procuraba, siempre fiado en la providencia divina, la cual nunca le llegó a faltar. En 1877, después de haber quedado libre para atenderlas, pero siempre dirigido por las prudentes guías y consejos del señor Labastida, dándoles nuevos impulsos, logró elevarlas a un estado tan floreciente de perfección que verdaderamente era admirable. El padre Vilaseca, al principio del curso escolar, cada año introducía en el clerical nuevas mejoras y mayores adelantos en todas las clases, conforme lo exigía el saber eclesiástico de aquella época, lo cual facilitaba no solo la transformación de los sacerdotes,
que con su ilustración y virtudes administraban las parroquias de México y demás república, sino principalmente los misioneros josefinos que, destinados a evangelizar a los infieles, lo hicieran gozar de todo beneficio de la civilización cristiana. En este primer año puso en práctica los diversos reglamentos particulares que en los planteles de nombraba había dado magníficos resultados, aunque para el ambiente de entonces un poco variado por las circunstancias especiales. El año siguiente el padre Vilaseca perfeccionó la enseñanza de latín para que conforme la mente de la Santa Iglesia pudiera tener los alumnos sus actos públicos en latín. Va por ser este el idioma eclesiástico, ya también para que los alumnos pudieran aprovecharse de las obras que están escritas en este idioma y que nos han legado los santos padres y doctores de la Iglesia. En 1879 se dedicó a perfeccionar las clases de filosofía y teología, siendo guiadas en un todo por los resplandores del sol de Aquino. Se comunicó además a la forma silogística toda la importancia que le compete, enseñando desde el principio a los alumnos ese método admirable que, fijando la inteligencia, enseña a clasificar las cuestiones ordenadamente y a fijar en pocas palabras el verdadero terreno en el cual deben tratarse. Los sagrados cánones fueron el trabajo del año siguiente, haciendo resaltar las grandes ventajas del sacerdote canonista, así como la necesidad en determinadas circunstancias lleva consigo el estudio del derecho canónico, cuando desde entonces introducida en el clerical tan importante asignatura. La Sagrada Escritura y la historia de la Iglesia ocuparon todo el año de 1881, y a tan importante asignatura el padre Vilaseca consagró un especialísimo empeño, ya que cada día se hacía mayor su necesidad para los sacerdotes. La controversia católica, que era como la corona que perfeccionaba definitivamente la enseñanza del clerical, vino a establecerla el año de 1882. Con todo, desde que se dio tan gran impulso a todas las clases superiores, el padre Vilaseca introdujo la predicación práctica. Durante la cena, siendo él mismo el encargado de tan importante asignatura, con el fin de que, después de convencido de que la producción de cada alumno tenía las condiciones necesarias dogmático-morales, se permitiera a los jóvenes predicar públicamente los domingos y días de fiesta, así como en las tardes de los meses de marzo y mayo, para acostumbrarlos a honrar debidamente a los purísimos esposos José y María. Esta clase quiso hacerla consistir no tanto en enseñarles un conjunto de conocimientos retóricos que ellos ya poseían, sino más bien en una predicación apostólica, ya que los alumnos, unos deberían dedicarse a la predicación parroquial y los otros a las santas misiones y ejercicios espirituales. He aquí al pedagogo práctico, al sacerdote ilustrado, al forjador de apóstoles, al celoso y perfecto conocedor del espíritu eclesiástico, trazado en los sagrados cánones del Santo Concilio Tridentino. He aquí al fundador modelo. Esta grande obra, dice el padre Vilaseca, que estaba destinada a ser la cuna del Instituto de los Misioneros de San José, había puesto ya la primera de sus empresas en este estado tan brillante y consolador, la cual fue llevada a cabo de la manera más satisfactoria y con aquella sencillez que siempre acompaña a las grandes obras de Dios. Verdaderamente parece imposible que unos principios tan insignificantes sobre los cuales se fundó el colegio clerical hubieran tenido como resultado una obra tan colosal, manifestada muy justamente en algunos de los brillantes actos públicos que tuvieron lugar en dicho colegio. Pero de hecho así fue, ya que en los 13 años que lo estuvo dirigiendo, el padre Vilaseca dio a la Iglesia mexicana más de 200 sacerdotes y al concluir el curso tan consolador de 1885,
los alumnos internos del clerical, recibiendo todos una educación eminentemente eclesiástica, conforme a las disposiciones del Santo Concilio de Trento, llegaron a ser 130 internos, así como 50 jovencitos que estaban en otro colegio que era preparatorio del mismo clerical. Ahora bien, exceptuando algunos alumnos que pagaban solo una parte de su colegiatura, lo que a estos les faltaba y todo lo necesario para los demás, salió de la protección especial de San José, de donativos voluntarios que enviaban al padre Vilaseca, algunos devotos josefinos, y sobre todo del producto de las suscripciones al propagador, al sacerdocio católico y a las demás obras de la biblioteca religiosa, porque son los que forman la Asociación Universal del Señor San José. El ánimo perseverante y desprendido de padre Vilaseca siempre fue el mismo, porque sacados los gastos indispensables de la impresión, el producto de sus obras íntegramente lo aplicaba a la formación de ambos institutos, así como también a los colegios clerical y preparatorio. Además, en esta misma época las josefinas abrieron varios colegios de niñas internas, dieron al externado un aumento muy importante y abrieron las clases en los asilos en donde eran educados los niños y las niñas desde la edad de 3 años hasta que hacían su primera comunión. Y de tal manera el Señor San José obró en favor de las josefinas, que en poco tiempo las niñas educadas de los diferentes colegios se contaban por millares, eran enriquecidas con nuevas vocaciones, se les facilitaban nuevas casas, aún de regeneración para las infieles víctimas que de la impudicia salían, que deseaban abandonar su mala vida y lograr la salvación de su alma. En Puebla, el Santísimo Patriarca hizo los más grandes bienes por medio de las josefinas, estableciendo las clases de las niñas pobres, el asilo y aún las pensionistas, en un estado el más brillante y consolador, e hizo que todas prosperaran tanto que llegaron a tener muy cerca de 500 educandas. He aquí el resultado de aquel tlaco con que comenzaron las obras josefinas. Así fue como pudieron colocarse a la altura en que se encontraban en 1885. Por esto, al ver el estado tan floreciente de todas sus obras y habiendo un acto vivísimo de esperanza teológica, entusiasmado exclamaba el celoso padre Vilaseca: felices tiempos aquellos que nos merecieron mucha gloria para el cielo.